Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan y dependiendo del horario en el que nos escuches. Esto es Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista, y el tema de hoy se titula Fe más obras igual gracia por la cual somos salvos. Fe más obras igual gracia por la cual somos salvos. ¿Listo? Esto es una esto es como si usted estuviera sumando. Esto es como si usted estuviera haciendo una operación matemática. Usted pone la fe y la suma más las obras, eso da igual gracia. Esa es la gracia por la cual somos salvos. ¿Listo? Si usted tiene fe y obras, entonces tiene la gracia. No que tenga fe solamente o que tenga obras solamente. Tiene que tener las dos para poder tener la gracia que lo salva. ¿Listo? Y esto lo vamos a ver en este estudio. Dice Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí ve? Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí Pablo habla de que no solo por obras nadie obtiene salvación, sino que tienes que tener fe y tienes que, por esa fe que tienes, obras. Ayudas a los necesitados, tienes buen corazón con las demás personas, obras para el bien, pero porque ya crees en el Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a ver. No solo por fe y no solo por obras, porque también el Señor dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practican la iniquidad. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice más adelante. Yo no los conozco porque cuando tuve hambre no me disteis de comer, cuando tuve sed no me disteis de beber, cuando anduve descalzo no me calzasteis, cuando estuve en la cárcel no me visitasteis, cuando estuve enfermo no fuisteis a verme, estuve desnudo no me vestisteis, cuando no hicisteis esto con los pequeñitos no lo hicisteis conmigo. Estas son las obras. ¿Listo? Entonces no solo por decirle Señor, o sea, por tener solo fe. Ah, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús, pero no ayudo a los necesitados. Yo creo en Jesús, pero no voy a visitar a los que están en la cárcel a predicarles el Evangelio. Yo creo en Jesús, pero alguien está necesitado de un mercado y está pasando hambre, yo no se lo voy a dar. ¿Y aún así crees en Jesús? Pues esa no es la fe que salva, porque Él lo está diciendo. Cuando no obras para el bien, entonces esa fe es muerta. Así de sencillo. Y lo vamos a leer aquí en Santiago capítulo 2, versículo del 17 al 22. Así también la fe, si no tiene obras, ojo, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí ve? Que incluso los demonios confiesan a Dios. Pero los demonios no hacen obras buenas. Tú puedes confesar a Dios y no hacer obras y estás igual. Porque la fe, o sea, si tú crees, pero no actúas conforme a la fe que tienes, eso no sirve de nada. En cambio que si tienes fe y actúas conforme a esa fe que dices que tienes, entonces tienes tienes la gracia que salva, porque somos salvos por gracia. Y la gracia es el resultante de la fe más las obras. ¿Listo?
Veamos algunos versículos para hacer comparaciones, para poner en contexto todo lo que estamos viendo. Está el hecho de creer para salvación y de obrar para salvación, pero la fe y las obras van unidas. No va una de un lado y otro de otro lado, no. La fe y las obras van unidas. Las dos son dependientes. Y con la fe y las obras tienes la gracia que es para salvación. ¿Listo? En Hechos capítulo 16, versículo 31, aquí Pablo y Silas estaban presos. Resulta que un ángel del Señor bajó, hubo un terremoto. Ellos se les abrieron las puertas, se les soltaron las cadenas y todos salieron, y cuando los guardas de seguridad vieron todo eso dijeron: ¿qué es lo que está pasando? Ayúdenos, ¿qué hago? Pues, ¿qué hacemos para ser salvos? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia, y serás salvo tú y tu casa. Vamos a ver lo que dice segunda de Timoteo del 1 al 9. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. No, ojo con esto, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Esto quiere decir, la gracia es inmerecida. Nosotros no merecemos el regalo que Dios nos dio en la gracia en Cristo Jesús. Y mediante esa gracia nos dio la fe, que es en creer en Jesús, y por cuanto creemos en Jesús, obramos con nuestro prójimo. Porque las obras solas no salvan a nadie, igualmente la fe sola tampoco. Vamos a ver más adelante, Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. O sea que si tú confiesas que eres salvo, que Jesús te salvó, y crees en tu corazón que ya estás justificado, que eres justificado por Dios, actúas con tu prójimo. Vamos a ver más adelante respecto a esto de las obras. Ya hemos visto que no solo por obras y no solo por fe, que la fe y las obras van de la mano, como ya hemos visto. Muy bien. Por eso nosotros decimos que la gracia es el resultante de la sumatoria de la fe más las obras. ¿Listo? Y si ya tú eres salvo, entonces la fe por creer en el nombre de Jesús y actuar en consecuencia, obrando con el prójimo, haciendo todo lo que el Señor dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Respecto a las obras, ¿qué obras tenemos que hacer? Si creemos en Jesucristo, obramos, pero ¿cuáles son estas obras? Vamos a ver entonces cuáles son estas obras. Y en aquel día Él nos va a recordar esas obras. Mateo 25, vamos a leer desde el 34 al 37. Mateo 25, desde el 34 al 37. Vamos a leer hasta el 38. Mateo 25, del 34 al 38.
vamos a ver cuáles son esas obras que junto con la fe debemos hacer estando en la gracia de nuestro Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando fuimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel, vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces vemos que esas son las obras de caridad o de misericordia de las que hablan algunos teólogos para explicar esto. Pero vemos que no somos salvos solo por obras, ni tampoco solo por la fe, porque así dice el Señor, que no todo el que me dice: Señor, 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 yo hice esto en tu nombre y esto en tu nombre y esto en tu nombre. Porque tenemos que tener claro una cosa: Dios puede respaldar la obra de alguien, pero no estar con él del todo. Él lo puede hacer. Él puede respaldar la obra de alguien en su nombre, pero no quiere decir que esté de acuerdo con lo que practica, con lo que hace. Así hay muchos falsos apóstoles, más bien apóstatas, que han salido al mundo haciendo campañas de milagros y sanidades. Y claro, puede que Dios esté ahí, pero no tienen la salvación, porque solo declaran, pero no obran, no tienen obras. Y si solo tienen esa fe por la cual Dios los respalda, pero no obran con los que necesitan realmente de ellos, entonces no tiene absolutamente ningún sentido lo que hacen, porque así lo dijo Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Por lo que ya les he venido diciendo antes. La fe sola no puede estar, y las obras solas tampoco. Las dos son dependientes. Las dos van de la mano. Y cuando tienes fe y obras, entonces estás en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la cual es para salvación. ¿Listo? Un ejemplo. Tú tienes fe y por esa fe actúas. Entonces sabes que hay muchos en el mundo que tienen hambre física y espiritual y vas. Pero no solo llenas su hambre espiritual, sino también su hambre física. Es como si te mandaran a un ministerio o como evangelista a otra parte del mundo, o como misionero a otra parte del mundo, y es muy pobre. Entonces, si tú eres un cristiano que tiene dinero, mucho dinero, vas, predicas el evangelio y sustentas, ayudas al necesitado, atiendes la enfermedad del pobre, velas y oras por ellos. Estás junto a ellos, estás obrando en fe, por gracia, porque por esa gracia somos salvos. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias.
porque tú has sido bueno con nosotros, oh Señor. Oh Padre, hemos entendido que la fe para salvación no está sola, sino que tiene que estar dependiente y agarrada de la mano con las obras. Y así, si tenemos la fe más las obras, entonces, oh Señor nuestro Dios, tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos lleva a la salvación. Por tanto, esto es lo que tenemos que entender: tener la fe y tener las obras para poder tener la gracia. Te pedimos que nos des la fe que es con obras para poder tener la gracia, porque somos salvos creyendo, Señor, pero también somos salvos obrando con todos aquellos que necesitan de ti y que necesitan de nosotros también. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.